trabajaba como repartidor y su primera entrega era en un nuevo edificio. Sus padres no tenían dinero, por eso solo podía trabajar en la madrugada, donde pagaban un poco más, y así sobrevivir mientras estudiaba. Al llegar, una chica le entregó una bolsa de basura y le pidió que la botara, de lo contrario iba a poner una queja. Mientras entregaba los paquetes, sentía cómo el mundo era cruel con él. Quería mandarlo todo a la pero no tenía opción. Subía por el ascensor con el paquete y se encontró con un extranjero raro con quien se cruzaba cada noche. Ese hombre vivía en un apartamento de lujo y siempre estaba con una mujer diferente cada noche. Siempre se topaba con él, sobre todo en la madrugada, con un reloj diferente y otra mujer. Incluso lo vio con 2 mujeres y solo sentía envidia, hasta que un día lo encontró solo, pero con un reloj diferente. Se preguntaba por qué el hombre salía cada noche y pensó que quizá era de la mafia. Pero el hombre lo miró fijamente y le preguntó en coreano si iba a bajar. Asustado, Dalyong ingresó al ascensor con él. Antes de irse, el hombre susurró que el edificio estaba temblando y que tuviera cuidado. Mientras llevaba el paquete, Dalyong se dio cuenta de que aquel hombre era frío, pero amable. Antes de entregar el paquete, el suelo empezó a temblar y el edificio se derrumbó. Dalyong quedó atrapado, con su brazo aplastado por los escombros. Mientras se desvanecía, solo criticaba su vida de con padres divorciados y aplastado bajo los restos del edificio. Gritaba por ayuda en medio de los escombros hasta que escuchó una voz. Era la voz del hombre extranjero, quien había sido completamente aplastado y cuya sangre chorreaba por todos lados. Ambos estaban en un estado crítico y a punto de morir. Sin opciones, el hombre le preguntó si quería vivir y le dijo que era simple. Debía beber su sangre. 2 semanas después, en el hospital, una enfermera miraba las noticias, donde anunciaban la demolición del edificio que colapsó. La enfermera a cargo de Dalyong era Gun Bora. Mientras lo revisaba, sentía que todo era demasiado raro. No podía creer que solo hubiera terminado con un brazo roto y que todo lo demás estuviera intacto. Se preguntaba si entrenaba, pero su imagen era la de un nerd total. Mientras le tocaba la mejilla, trataba de despertarlo. Al no sentir respuesta, se retiró de la habitación. En ese momento, Dalyong abrió los ojos y vio al hombre extranjero frente a él. El hombre se convirtió en una pequeña bola de fuego. Dalyong no podía creer que de verdad el hombre extranjero hubiera muerto y que solo él fuera el único capaz de verlo. Resultaba que Dalyong había logrado sobrevivir gracias a haber bebido su sangre. Resultaba que el hombre extranjero era un vampiro y que Dalyong se había convertido en un mestizo. Al no haber sido mordido y solo haber bebido sangre, no estaba infectado. Era inmune al sol y no necesitaba beber sangre. Su único trabajo era corromper a los humanos y convertirlos en sus posesiones, tal como él lo hacía cada noche. El hombre extranjero, a quien llamarían Kim, le ordenó que mirara hacia afuera. Dalyong caminó hacia la puerta y vio a todas las personas detenidas. El poder que le había dado era mucho más fuerte y tenía muchas otras habilidades. Su único trabajo era corromper a los humanos teniendo intimidad. Dalyong no entendía nada de lo que estaba escuchando, y Kim le ordenó que tenía que tener intimidad con todas las mujeres del mundo. Y su primera víctima sería Gun Bora, la enfermera que solía molestarlo mientras dormía. Con su nuevo poder de vampiro, tendría que arreglársela solo, pero poco a poco se iría volviendo más fuerte. Sin opciones, Dalyong aceptó el trato de tener intimidad con las mujeres, tal como Kim lo hacía cuando estaba vivo. Más tarde, Bora estaba en la recepción, mientras 2 enfermeras le reclamaban porque no había sacado la ficha del paciente 13. Bora respondió que sí lo había hecho y que la había dejado encima del escritorio, pero las enfermeras exclamaron que no había nada. Sin opción, Bora sonrió amablemente, disculpándose, lo que hizo que ambas enfermeras se retiraran del lugar. Furiosa, Bora caminó hacia la azotea para despejarse, mientras Dalyong la vigilaba escondido y Kim lo criticaba por no haber aprovechado cuando detuvo el tiempo. En ese momento, Bora agarró un bate de béisbol y empezó a agitarlo con fuerza contra el aire, desahogando todo su enojo. Dalyong escuchaba cómo Bora criticaba a las enfermeras, diciendo que, si fuera su yo del pasado, ya estarían muertas, pero que tenía que aguantarlas por su salario. Dalyong seguía observándola.
tratando de encontrar algo que pudiera usar a su favor. En ese momento sonó el celular de Bora. Era la alarma que le indicaba que debía ir a revisar a su recadero. Do-ryung se preguntaba por qué una enfermera tenía un recadero y regresó rápidamente a su habitación. Bora entró a la habitación 13 y comenzó a revisar al paciente, haciendo que Do-ryung se diera cuenta de que su mandadero era él. Sentía como Bora le hablaba mientras estaba dormido. Ella le contó que se parecía mucho a su chico recadero de antes. Do-ryung solo atinó a actuar como si estuviera dormido, mientras escuchaba todas esas palabras hirientes. Después de un rato de molestarlo, Bora se despidió de él. Ya en la noche, Bora estaba durmiendo, y a su costado estaba Do-ryung, quien se había colado en su habitación. Iba a vengarse por haberlo molestado, ya que ella era una exmatona que se había convertido en enfermera. Antes de comenzar, planeó todo, incluso una ruta de escape por si alguien entraba. Su única salida era detener el tiempo y salir corriendo para no ser descubierto. Comenzó a quitarle la ropa y a tocarle todo el cuerpo, mientras Bora seguía dormida. Al verla desde Do-ryung no pudo evitar sorprenderse al ver esos atributos. Comenzó a saborearla por todos lados. Sin embargo, fue un poco brusco, haciendo que Bora se despertara. Rápidamente activó su poder, haciendo que el tiempo se detuviera. Pero su poder no era eterno y solo tenía 3 minutos como máximo para poder aprovechar, así que su única opción era hacerlo rápido. Al terminar, salió de la habitación de Bora y caminó hacia su habitación, jadeando. No podía creer lo que había hecho, ya que no tendría ninguna oportunidad con una mujer tan bonita. Entonces se dio cuenta de que su brazo roto se había sanado, haciendo que Kim le contara que, al absorber el sudor y los fluidos, le quitó su energía, volviéndose un poco más fuerte. Kim también le dio una recomendación. No debía quedarse solo con una mujer. Debía buscar a otras también. Al día siguiente, Bora salía de la ducha mientras maldecía el sueño que había tenido, ya que lo había sentido demasiado realista, y lo peor era que el sueño había sido con su recadero. En ese momento, una enfermera le contó a Bora que el paciente número 13 había despertado. Un doctor entró a la habitación de Do-ryung, quien contó que no recordaba nada y que solo escuchaba el edificio derrumbarse. También dio las gracias al doctor y a las enfermeras por haberlo cuidado. Por su parte, Bora estaba escondida en la puerta mientras lo observaba, al no tener ningún tutor o familiar. Do-ryung pidió que lo dejaran salir un rato hacia su universidad para poder solicitar su reincorporación. Al llegar a la universidad, toda clase de mujeres hermosas y despampanantes caminaban por el lugar, haciendo que suspirara de alegría, ya que era el mejor sitio que podía pedir. Caminó hacia la sala de profesores y una chica con gorra lo atendió. Do-ryung solicitó la reincorporación, pero la chica se quitó la gorra, diciendo que estaban en el mismo grado y preguntando si no la conocía. Do-ryung se disculpó por no recordarla, pero por dentro sabía muy bien de quién se trataba, ya que vivían en mundos diferentes. Llegada la noche, Do-ryung regresó al hospital y entró a su cuarto para dormir, pero sintió pasos cerca. Era Bora, quien ingresó a la habitación con una sonrisa y se presentó como Gun Bora, la enfermera a cargo. Al ver esa sonrisa, Do-ryung sintió escalofríos por todo el cuerpo. Do-ryung se despertó al escucharla, mientras Bora lo examinaba con cierta impresión. Le preguntó por qué se estaba recuperando muy rápido y le dijo que no era normal. No había ninguna secuela, así que Bora lo cuestionó sobre si estaba bien, ya que lo había visto salir. Con una sonrisa, Do-ryung respondió que pronto le darían el alta, mientras en el fondo trataba de calmarse al pensar que Bora podía tener pruebas. Pero Bora le contó que había hecho memoria y que, hace unos días atrás, se despertó y lo vio salir en la noche a divertirse. Do-ryung no negó aquel hecho, dejando sorprendida a Bora. Tartamudeando y sonrojada, le preguntó si acaso él había sido quien estaba en la sala de guardia. Sin opciones, Do-ryung dijo una palabra, haciendo que Bora recordara que esa misma palabra se la había dicho mientras dormía. Ella se llevó las manos a la boca, sin poder ocultar su vergüenza. Do-ryung le preguntó que le dijera por qué lo llamaba recadero mientras dormía. Bora se puso seria y se negó, diciendo que no pasaría nada y que no podía hacer nada al respecto. Pero Do-ryung le mostró su celular, susurrando que también lo había grabado. La arrinconó contra la pared, mencionando que molestar a un paciente era una falta grave
y que podría ser despedida. Sus ojos comenzaron a tornarse rojos, dignos de un vampiro real, mientras le pedía que le concediera 3 deseos atrevidos. Si aceptaba, entonces borraría lo que había grabado. Pero Bora se puso firme, tildándolo de loco que decía tonterías. Le dijo que, si quería, podía avisarlo en la oficina principal, ya que ella era la matona loca de la Academia Bukwang. Dicho eso, Bora se fue de la habitación. Más tarde, una enfermera le ordenaba a Bora que se mantuviera firme, mientras ella suspiraba porque el trabajo pesado ya se había terminado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Do-Leung, ya que no quería ser despedida. Así que decidió entrar a la habitación por la noche y buscar el teléfono que tenía la grabación. Empezó a mirar a Do-Leung en la cama y trató de buscar el teléfono. Se acercó a un pequeño ropero para revisarlo. En ese momento sintió que alguien la estaba grabando. Era Do-Leung, quien la cuestionaba por buscar las pertenencias de otras personas. Tartamudeando, Bora se excusó diciendo que solo quería cambiar el gotero intravenoso. Le pidió que dejara de tomar fotos para que pudieran conversar. Do-Leung la agarró de las manos y la sentó sobre sus piernas en posición de castigo, mientras Bora no entendía nada. Sin demora, Do-Leung empezó a castigar a Bora, dándole palmadas en las nalgas por haber querido robarle. Cada golpe hacía que Bora jadeara, pero también que lo insultara. Entonces, Do-Leung le aplicó una dormilona, susurrándole que no quería escuchar a una ladrona. Pero no solo la estaba castigando, sino que en cada azote usaba su poder de vampiro para extraerle su energía. En cada palmada que daba, no solo castigaba a Bora, sino que también la estimulaba, haciendo que aumentara su excitación. Por su parte, Bora sentía cómo una corriente recorría su cuerpo con cada azote que recibía de Do-Leung. Bora estaba a punto de perder la cabeza cuando, en su último aliento, le pidió un momento, preguntándole qué tenía que hacer para que dejara de castigarla. Con una mirada avergonzada, Bora preguntó qué eran esas cosas atrevidas. Do-Leung estaba encantado, ya que una mujer tan hermosa y desvergonzada le había hecho caso. Pero Bora susurró que no podían hacer eso en el hospital, haciendo que Do-Leung le preguntara si su sueño le había parecido tan real. Bora respondió que no estaba tan segura, pero que lo había sentido real, aunque un poco confuso. Do-Leung la tomó por la mejilla y dijo que todo había sido una pesadilla, pero que estaba feliz de que ella estuviera tan preocupada. Sin dudarlo, empezó a besarla, haciendo que ella perdiera la cabeza por completo. No solo se dedicó al beso, sino que también movió sus manos a otros lugares, provocando que Bora sintiera corrientes eléctricas recorrer su cuerpo. Fue ahí cuando Do-Leung se dio cuenta de que el poder de un vampiro era extraordinario, ya que con un solo toque Bora perdía la cabeza. Así que decidió molestarla un poco más. Pero Bora exclamó que ya había hecho las 3 peticiones. Primero fue el beso, segundo que la tocara y por último el contacto visual que habían tenido. Sin embargo, Do-Leung usó su poder y, tocándola, susurró que lo que harían a partir de ese momento ya no sería un sueño. Así, Bora perdió la cabeza y recordó su pasado, en el que ningún chico, ni siquiera si era guapo, la había hecho temblar. Pero ahora sentía como Do-Leung la estaba devorando. Y lo peor de todo era que era su primera experiencia. Kim le aconsejó que debía hacer que Bora jurara que sería su mujer desde ese momento. Así lograría conquistarla. Sin opciones, Do-Leung usó todo su arsenal, haciendo que Bora, al final, cediera y declarara que sería su mujer. Al terminar, Kim le contó que las palabras de Bora no tenían honestidad y que cambiaría a una persona que no olvidaría esas palabras. Para poder sobrevivir, Do-Leung debería usar de manera correcta su poder de vampiro. Al día siguiente, Do-Leung estaba descansando en su casa mientras recordaba todo lo que había ocurrido. Pero Kim le ordenó que saliera afuera, que le enseñaría algo nuevo. Así que debía buscar una presa. En ese momento, a lo lejos vio a una hermosa mujer que estaba bebiendo mientras comía helado, decidiendo que sería su nueva presa. Kim le ordenó que estirara la mano, que usara su poder e imaginara que estaba tocando a esa chica. Do-Leung obedeció y su poder se manifestó, haciendo que la chica sintiera como si alguien la estuviera tocando. Además, Do-Leung también podía sentir vívidamente como si realmente la estuviera tocando. Sin embargo, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza,
haciendo que Kim le explicara que usar demasiado ese poder podría matarlo. Más tarde, Do-Lyung iba de camino a su universidad mientras observaba su celular, donde había guardado lo más esencial sobre su poder. Solo se trataba de 3 pasos. No abusar de su poder, volverse más fuerte si quería usarlo cómodamente y, para que eso sucediera, necesitaba hacer suyas a las mujeres. En ese momento, Hee-jin se acercó a su costado y lo saludó con una sonrisa, haciendo que Do-Lyung se avergonzara por casi ser descubierto. Sin demora, Hye-jin le preguntó si quería ir a la misma clase que ella, haciendo que Do-Lyung se preguntara cómo una chica tan hermosa y linda podía estar tan cerca.